en una ciudad donde la prisa del diario trajín. Bueno, tal como dijo Eduardo en el bloque anterior, hoy tenemos una entrevistada, vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, que es el tema de la drogadicción, la prevención en los jóvenes, y nos acompaña la licenciada Lucrecia Esteves, así que te agradezco mucho la presencia, Lucrecia. Y bueno, la primera pregunta sería, contanos un poquito la estructura donde están trabajando, en qué consiste el Instituto de Prevención de Adicciones en la que estás a cargo, y bueno, y la forma de llegar, ¿no?, a esta problemática a los jóvenes y a las familias. Bien, a partir de este año, el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba se interesó por empezar a realizar actividades que tienen que ver con la prevención de adicciones. A partir de allí empezamos a ver la necesidad que tenían muchos municipios y comunas de empezar a realizar, aunque sea algunas estrategias de prevención. Córdoba es un municipio que tiene 427 municipios y comunas, lo cual es completamente... Córdoba es una provincia. Sí, es una provincia que tiene un montón de municipios que en realidad cada uno tiene sus características muy particulares y muy definidas, sobre todo con el tema del consumo de sustancia. Por eso necesitamos desarrollar un programa que tenía que ver con la formación de recursos humanos locales y además el poder realizar diagnósticos que tengan que ver con las problemáticas que tiene cada municipio para dar respuestas que tengan que ver con esas problemáticas. La forma de llegar es, los intendentes van a la defensoría, las familias, los jóvenes de las escuelas. ¿Cuál es, digamos así, la puerta de ingreso al reclamo, al pedido o a la participación de ustedes, ¿no? En realidad tienen que comunicarse con la defensoría. A partir de allí nosotros hablamos con el intendente y empezamos a gestionar el poder realizar una actividad dentro del municipio. Nosotros vamos a cada uno de los municipios. Muchas veces también trabajamos en comunidades regionales. ¿Por qué? Por la importancia que tiene que los municipios se pongan de acuerdo en una estrategia en común. Claro, hablar sobre todo de, digamos así, de comunidades regionales muy turísticas, ¿no? O sea, hablar de Punilla, sí, hablar de Calamuchita, hablar de Tras la Sierra. Sí, y justamente porque están muy vinculadas al tema de la nocturnidad y el consumo de alcohol, es necesario realizar una estrategia conjunta entre los municipios. O sea, vos como licenciada, o sea, sí advertís que el principal problema de los jóvenes es el alcohol, el consumo excesivo de alcohol. Sí, ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí hay que desarrollar estrategias. Siempre las drogas legales son las drogas que más problemáticas generan: el alcohol, el tabaco y los psicofármacos. Por eso es necesario no solo trabajar con los jóvenes, sino trabajar con los adultos, con los padres, con los docentes, con los referentes comunitarios, los referentes religiosos, los centros vecinales. Los centros vecinales, los referentes municipales. ¿Por qué? Porque se necesitan realizar diferentes estrategias que tengan que ver con lo que pasa en la comunidad. Los jóvenes no son los únicos que consumen alcohol y otras drogas, también los adultos. Pero hablando justamente de jóvenes, la semana pasada hemos realizado un foro de jóvenes, el primer foro de jóvenes que va a ser el primero de muchos más que vamos a realizar el año que viene. ¿En la ciudad de Córdoba? Fue en la ciudad de Córdoba, en la cual invitamos diferentes instituciones educativas a que puedan invitar a participar un grupo de jóvenes cada institución para a partir de allí empezar a trabajar con jóvenes sobre dos aspectos fundamentales. Uno, cómo ven el problema ellos. Entonces hablamos, por ejemplo, del consumo de drogas y la familia, el consumo de drogas y la previa, el consumo de drogas y la escuela. Esto que se hace la previa en la casa, que dice, prefiero que consuman alcohol en mi casa. ¿Es válido? ¿Es una reflexión errónea? Muchas veces los padres, porque a veces también hacemos conferencias o talleres para padres, plantean, por ejemplo, cuando se habla de la previa, el que ellos prefieren que lo hagan en la casa, la previa, porque ellos sienten que allí están más seguros. El tema es que cuando hablamos de previa, hablamos que la previa es la previa de algo, claro, es la previa de una salida. Entonces, no se van a dormir de ahí, sino que al contrario, empieza la noche. Justamente, allí empieza la noche y muchas veces hacen las previas porque el consumo de alcohol en la casa es mucho más barato que el consumo de alcohol en los boliches, en los pubs.
entonces consumen mayor cantidad de alcohol y dentro de la casa. Y nunca los chicos se suelen quedar en la casa, sino que allí es a donde salen. Y uno cuando empieza a ver los índices, uno empieza a ver que la mortalidad más grande de los jóvenes tiene que ver con la accidentología y el consumo de alcohol. Entonces, en este sentido también hay que trabajar fuertemente con los padres. El tema de la previa, el tema de escuchar a los jóvenes, que también es algo que salió en el foro, que los chicos necesitan que lo escuchen. E incluso los chicos, y me llamó mucho la atención, cuando reflexionaban sobre la previa, decía, si bien no nos gusta que nos pongan límites nuestros padres, sabemos que es necesario. Además, Lucrecia, qué buena fuente de información que es hablando con los jóvenes. O sea, sí. El joven cuando te habla con sinceridad, cuando abre su corazón y dice, confío en este espacio y acá me puedo desahogar, realmente aporta cosas que a los adultos seguramente, si somos padres, los hijos no nos han ocultado o nos cuentan a media. Y en ese espacio liderado por ustedes, me parece que por ahí el chico se siente más uno, ¿no? Más libre y más auténtico para contar cosas que uno por ahí... Totalmente, y sobre todo porque en este tema siempre hubo una práctica que los adultos o los especialistas eran los que teníamos que informar a los jóvenes. Siendo que muchas veces los jóvenes están en esos espacios en donde ven ciertas prácticas y las vivencian. Entonces, el poder escucharlos también implica no solo que ellos pueden participar activamente en cómo ven ellos el problema, sino también en qué alternativa generar, sino también el poder escucharlos implica que los adultos podemos conocer si están en una situación de riesgo o sobre qué aspectos nosotros necesitamos intervenir. En cambio, cuando no los escuchamos, esas situaciones de riesgo no se hacen presentes, porque simplemente nosotros le decimos lo que deberían o no hacer. Ellos en cierta forma conocen lo que saben, lo que tienen que hacer o no. Simplemente hay algunas cosas que hay que aclararlas, puntualizarlas, pero cuando los chicos reflexionan, sacan conclusiones muy interesantes. Si vos tuvieras, o sea, que graficarlo con una curva ascendente, descendente, horizontal, al aumento, disminución o digamos así, normalidad en el consumo de droga, ¿qué tendencia ves en los últimos años? En los últimos años lo que se vio una tendencia en la baja del tabaco. Eso fue muy positivo, vinculado principalmente por las normativas que regulan el tabaco. El resto de las drogas todas fueron en ascenso, aunque algunas muy poco, pero sí la tendencia es aumentar. En general lo que más preocupa tiene que ver con las drogas que son las drogas de diseño, que son las que principalmente se vinculan a los espacios de recreación, a los contextos de recreación, que se dice que en el futuro... Los famosos precursores químicos, ¿no? Es decir... en realidad lo que serían éxtasis y todas las drogas de diseño. Esas drogas son un poco las drogas que van a venir en el futuro, sin que dejen de existir obviamente las otras, pero sí hay una tendencia en aumento mucho más grande del consumo sobre todo de en determinadas actividades, ¿no? Un día tratábamos acá el tema de las fiestas electrónicas, que es como, digamos ahí, que se pondera la presencia de ese tipo de drogas, ¿no? Sí, son drogas que están vinculadas a ciertos contextos de recreación. Vos sabés, Lucrecia, que los otros días hablábamos con el doctor Brusa, Norberto Brusa, que dicho de paso es un especialista en todo el tema de emergentología, es el jefe de emergentología del Hospital de Urgencia. Y nos contaba, o sea, la enorme preocupación de ver esa radiografía, esa foto de los sábados a la mañana, de los domingos a la mañana, con jóvenes que salieron de su casa íntegros, sanos, tal vez, esto es una apreciación mía, sin una intervención odontológica en su vida, chicos con un futuro deportivo, intelectual, y a las 5 o 6 de la mañana están viendo cómo le avisan al familiar de que este chico ha quedado arruinado para toda la vida a partir de una amputación, de un daño cerebral o locomotivo, o inclusive muerto, ¿no? Y realmente en cada uno de estos, nos decía Brusa, siempre uno ve un componente
de droga, sea alcohol, sea cocaína, sea paco, lo que fuera, ¿no? No sé si vos... Sí, en realidad es así, o sea, la accidentología ligada a la conducción es una de las primeras causas de mortalidad en los jóvenes. Y, por ejemplo, nosotros desde el Defensor del Pueblo tenemos un programa que es el conductor designado, que tiene que ver justamente con eso, tratar de prevenir lo que son la accidentología. Y también no solo que los jóvenes tomen conciencia, sino también los que tienen que tomar conciencia de cuándo prestar o no el auto son los adultos. Los padres, sí. Porque muchas veces se liga toda la responsabilidad a los jóvenes, pero también los adultos tenemos que implicarnos en este tema. En general esta temática, para que haya modificaciones, por ejemplo como lo hubo con lo referido al tabaco, todos los ciudadanos tenemos que ser partícipes del cambio. Cuando se regulariza la ley del tabaco, todos pensaban que iba a ser impracticable que se lleve a cabo de que en los espacios cerrados no se vaya a consumir. Sin embargo, se ha cumplido y ha tenido un efecto importante. Yo lo que sé un poco, ya se nos está acabando el tiempo, quería hacer esta reflexión a ver cómo vos la puedes cerrar, ¿no? Es decir, estamos ante un flagelo, un tema grave, afecta a un sector etario que realmente quienes el día de mañana van a ser los que van a conducir los destinos de una ciudad, de una universidad, de una fábrica, trabajadores, estudiantes. Y me parece que hace falta un gran compromiso social. Ese dueño del maxi kiosco tiene que saber que está prohibida la venta a menores de 18 años. El bolichero tiene que saber que cuando un joven está ya alcoholizado, venderle es ayudarlo a que ese chico se precipite a un daño irreversible. Los padres, como decís vos, no desentenderse del tema, sino tomar un compromiso con los otros padres para que realmente estos chicos tengan una diversión segura. Y bueno, no sé qué... Acuerdo completamente, eso es fundamental y uno lo va viendo a lo largo del trabajo que uno va realizando y sobre todo pensar en esto, los jóvenes, así como los adultos, necesitamos recrearnos, entonces empezar a generar alternativas que tengan que ver con un ocio saludable, un ocio que nos permita recrearnos y que no necesariamente siempre tenga que ver con el consumo de drogas. Lucrecia, muchísimas gracias. Nosotros cerramos este segundo bloque, hacemos una pausa y después viene Eduardo Montamá con el segundo invitado. Gracias, Lucrecia. De nada. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín